Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 24 de octubre del 2025 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, cerrando la semana, caminando hacia el 10º mes del año y con una tormenta convertida en ciclón tropical que nos ha inundado, que nos tiene aquí en la parte sur de la isla al menos, con una cantidad enorme de provincias en alerta roja, 12 provincias en alerta roja, a las que estaban ya anunciadas desde el día de ayer. El presidente y el comité de emergencia, el COE, incorporó 3 más: La Romana, que no estaba, San Pedro, obviamente San Pedro, La Romana y Monteplata. Prácticamente esa parte no estaba cubierta previamente, solamente era de Santo Domingo hacia el sur profundo, hacia el sur, hacia allá, al oeste. El sur estamos, toda la costa sur, porque el meteoro pasa por el Mar Caribe. En el Cibao, a diferencia de lo que está pasando por Baní, San Cristóbal, San Juan, Tamayo inundado hasta La Tambora, Barahona, las carreteras, en Ocoa, Rancho Arriba, toda esa zona donde cruza el río Nizao, y por ahí siempre hay problemas, y hasta los trabajos intermedios que se estaban haciendo, hay comunidades, cantidad de comunidades incomunicadas. Aquí en la capital, ayer se pasó toda la tarde, arrancó y eso fue prácticamente toda la noche, esa agua tendida ahí, que es la que realmente hace los barrios de la ciudad, los ríos, que Manganagua, que por el 8, que por Maquiteria, que por Villa Duarte, que por donde quiera que usted pueda imaginarse que hay lugares vulnerables o que tienen la cañada de Guajimía, la cañada de por allí, la cañada de por acá, en San Cristóbal, cantidad de todo se ha inundado, y las autoridades volvieron y replicaron para el día de hoy pues lo mismo que estaba, las escuelas cerradas, los trabajos oficiales. El presidente anunciaba ayer que solamente lo que tienen que ver con asuntos financieros, tesorería, contraloría, para que los pagos del gobierno pues se vayan procesando. Y las instituciones financieras, fundamentalmente cuando se habla de instituciones financieras, es lo que tiene que ver con transferencia de dinero y que tienen que operar operativamente, pero digamos ahí hay actividades de área de préstamo y eso que supongo que los bancos, los propios dijeron ayer que se le tratara, porque imagínese, usted lo ve tan fácil, pero si usted vive, qué sé yo, en Santo Domingo Este por allá y tiene que ir a una sucursal que queda lejísimo de su casa, que usted tiene que llegar, y si usted no tiene transporte, y si tiene transporte y hay inundaciones, y usted ve cómo se ponen las calles aquí, y ya hemos visto, obviamente se le dio cierta flexibilidad. Están algunas, por ejemplo, la bolsa de valores de los bancos, los puestos, obviamente pueden trabajar ya online, si usted quiere cualquier actividad, transferencia o lo que sea, pagar algo, usted lo puede hacer online, los cajeros están operando. Las bombas, las estaciones de combustible, por supuesto, supermercados, algunos restaurantes estuvieron en el día de ayer, aquí en la capital, por lo menos en la parte céntrica, y los sitios de comida también estuvieron como debe ser, porque la gente tiene que suplirse. Entonces, las autoridades volvieron y repitieron y añadieron esas 3 provincias que no estuvieron. Como quiera, las medidas tomadas se extienden a todo el país, y eso es algo que no tiene que ver con el ciclón, es una decisión para el sector privado. Hay discusiones, se ha dicho que el gobierno no tiene, el presidente no tiene la autoridad, y las instituciones no tienen la autoridad para establecer horarios, o sea, que no hay trabajo para esto, para allí, para aquello, a menos que se decrete un estado de emergencia, lo que no se ha hecho. Entonces, pero por ejemplo para el Cibao, que no ha estado afectado por esto, porque esto va por la parte sur del país, se ha cerrado también todo. Bueno,
Así como les decía, además todas esas otras provincias, imagínense todo el oeste, el suroeste del país, de San Juan, Barahona, Neiva, Pedernales, Independencia, Tamayo, todo lo que usted se puede imaginar por ahí, Azua, Baní, San Cristóbal, Ocoa, todo en alerta roja, y más esas tres, San Pedro, Romana y Monte Plata, se adicionaron ayer. Los suelos saturados, ese es el peligro. Yo les decía que a las personas se les aterra, ahí estaban los teteos en los barrios, porque esto está lleno de locos viejos, de disparatosos, en Herrera, en Cristo Rey, un paquete de anormales, bañándose en el agua lluvia, con un pote romo, bebiéndose, y en otros sitios la gente con el agua hasta aquí, todos sus ajuares inundados, dañados, todo perdido, vidas que se pierden, salir corriendo a un refugio y quedarse sin nada en la intemperie prácticamente, inundaciones en los ríos, inundaciones aquí, y estos desaprensivos, estos disparatosos, estos animales salvajes, de que en teteo, bañándose en algo, un paquete loco. Pero, como les decía, lo que aterra es la brisa. Si hubiera habido brisa y esos, no le voy a decir de encuentro, pero eso son unos locos. No hubieran estado en eso, pero eso es lo que le mete miedo a la gente, aterra y obviamente, pero el daño fundamental lo hace el agua. Y que las aguas, por leyes de física, buscan el camino de menor resistencia y por eso usted ve las cañadas, los ríos, vadean las montañas y van buscando por dónde pueden ir. Si usted está en una acera y usted tira en un colmadón sentado en un huacal, usted nunca se ha sentado en un colmadón en un huacal, bueno, pues eso es así. Y se le cae la cerveza y usted ve cómo ella busca su camino. Así es los ríos. Y así pasa entonces en las ciudades donde hay lugares más con menos altura, de allá sube, baja para acá. Y ahí va buscando y obviamente ya esos son esas escorrentías cuando están cayendo 300 milímetros de agua permanente, va cayendo y se agrupa casi medio pie, medio metro, un pie de agua en toda una superficie y te va acumulando y va decantándose hacia los lugares en donde está las pendientes y ya usted sabe lo que coge por ahí se fue. Y eso es lo que pasa. Entonces, con la saturación que han venido, con las lluvias que ha venido habiendo en el país, todo caso, y con las que ha venido cayendo en estos días, ya los suelos están saturados, ya no absorben más, ya no pasan más. Ahí veíamos la zona colonial que ahora, con todos esos asfaltos que le han ido echando, han cerrado las alcantarillas que antes eran diseñadas de la época colonial con unos túneles por ahí abajo para, como Dios manda, ahora le han puesto que el agua ni siquiera tiene capacidad para absorberse, escaparse toda por ahí. Y se inunda ahora una zona que ni siquiera se inundaba. Al ratito eso esa agua se esparcía, iba a dar al malecón, allá al mar. Entonces, la Nacaona, donde quiera, no hay que hablar y hay que tener previsión y seguir viendo. Las aguas están aparentemente más fuertes, son para allá, para el sur y esa zona, porque aquí en el distrito, a menos que la situación se complique, estamos viendo, ya amaneció desde la madrugada, lo que hay es unas lloviznas y un poquito, o sea que ojalá y sea así. Entonces, al estar los suelos saturados, ya lo que hay es una escorrentía y eso se lleva todo lo que agarra, todo lo que encuentra por delante, mientras más agua se acumula. Entonces hay que seguirle dando seguimiento a lo que digan las autoridades. Todo se suspendió para el día de hoy. Imagínate tú, poner a los muchachos a coger para la escuela hoy, después de tener 2 días libres. El primero los soltaron a la 1, creo, de ayer no hubo clase. Entonces ya ahí hay que cogerlo suave. Hay más en una prensa veía 650,000 personas sin agua por los acueductos, las tomas de agua se bloquean. Después vi que se elevaban a 900,000 personas. Hay que darle tiempo. Hemos tenido suerte en parte en los servicios porque al no haber habido brisa, el servicio eléctrico no ha sido afectado. No se han caído postes, no se han caído líneas y lo que se pudo haber afectado han sido mínimos.
han sido mínimos, eso ha sido la parte buena. Pero los acueductos, más de casi 1 millón de personas afectadas, 51 acueductos fueron afectados, 51 fueron afectados y 48 quedaron fuera de servicio. Hay que esperar que todo pase para restablecer la situación. Van a seguir las proyecciones las proyecciones dicen que las aguas van a seguir, posiblemente hasta el sábado. Prácticamente todas las actividades que tienen que ver con asueto, actividades, conciertos, actividades sociales y eso han sido suspendidos y es lo más lógico, ¿verdad? Y es lo más lógico y aconsejable. Por consiguiente, tenemos 25 de las 32 provincias prácticamente en alerta roja, verde y amarilla. Entonces, así las cosas, el Cibao se ha beneficiado grandemente porque esas aguas, el presidente Balaguer lo decía, el mejor secretario de Agricultura es la lluvia. Para la línea noroeste, oí que alguien llamó a un programa y decía, por aquí no ha caído una gota, porque es que la cosa es para acá, para la parte sur del país, la costa sur del Mar Caribe. Para allá había estado lloviendo antes, pero no por esta situación. Había estado lloviendo para el Cibao y el noreste. Entonces, las presas han aumentado su caudal, su almacenamiento, están vertiendo libremente 3 presas. Sabaneta, ayer les explicaba, López Angostura de Santiago y el contraembalse en Monción, allá arriba, en Santiago Rodríguez. Esas se están vertiendo libre ya porque están a su máximo nivel. Todas las otras presas están acumulando agua. Higüey, que estuvo en un trabajo de mantenimiento, reparación o algo que fue desfogada totalmente, está acumulando agua. Eso es bueno porque de ahí viene el agua al acueducto del distrito. Las presas, las centrales hidroeléctricas turbinan, o sea, producen electricidad, usan la electricidad en las horas de pico de la demanda, se usan 6, 7 horas en la tarde, en la noche, que es donde la energía vale más, mientras que la acumulan en el día y la turbinan solamente para el pico de la demanda. Pero ahora, en una situación como esta, están trabajando 24/7 permanentemente, porque el agua les sobra y están tirándola y tienen que tirarla. Aquellas presas, por ejemplo, la presa de Sabaneta, que no tiene compuerta y control, esa se automáticamente. Entonces están generando 4.030 megavatios hora y anteriormente se generaban unos 3.100. Eso es importante para que usted vea, como le digo, igual que en el área de agricultura. Hay en esta zona todas esas inundaciones y todo, ahí se van a afectar, pero para la parte del Cibao esas aguas son bendiciones. Son bendiciones. Igual que para las presas, que en donde esa agua se ha venido acumulando y lo que le va a dar es mucha tranquilidad cuando venga la sequía, después que pase la tormenta y venga la época de estiaje, de diciembre, enero, etcétera, etcétera, van a tener acumulado mucha agua. Bien, en Estados Unidos, hablando ya un poco de otras cosas, ustedes saben que el presidente Trump canceló o no se canceló, pero nunca se llegó realmente a coordinar la reunión que había hablado después de la llamada de que se iban a celebrar en Budapest entre él y el presidente Putin y posiblemente con Zelensky también. Pero nada de eso se dio y ayer empezaron desde Moscú, las agencias noticiosas, a tirar. Y porque Estados Unidos le implantó las sanciones, igual como la Unión Europea, que estableció el 19º paquete de sanciones, afectando la flota de la sombra, que es la flota de barcos que usa Rusia para transportar su petróleo fuera de las sanciones, violando todas las reglamentaciones internacionales y los seguros y ese tipo de cosas, con buques hasta de un casco y deben tener 2 cascos, pero si se rompe uno, ese petróleo no se bota y caiga al mar por regulaciones medioambientales y ese tipo de cosas. Hay muchas cosas de esa índole. Entonces ya empezaron y Ucrania ha atacado con
armamento del que ya tenía, instalaciones como siempre estratégicas, militares, aeropuertos, aeródromos militares, campos de entrenamiento, fábricas de municiones, fábricas químicas, de óptica, industriales, de armamentos, de refinerías, hubs de estaciones de bombeo de combustible, que es lo que financia la guerra de Putin, y ese tipo de cosas. Y ya los rusos han reaccionado de manera virulenta, y habló Petkov y habló Lavrov, que había que volver a empezar de nuevo la estrategia rusa, como ya yo le decía ayer, de cero. Desarmar a Ucrania, desnazificar a Ucrania, permitir a los rusos parlantes que tenga ese idioma oficial también, porque ya hay que poner lo que yo les parezca, entregar el Donbass, la zona del Donbass, que no la han podido conquistar totalmente, pero hay que entregársela. Eso es lo que él quería con Trump, y a lo que Trump en muchas de las reuniones que ha habido ha accedido. Pero Europa se le ha plantado y Ucrania le ha dicho, esto no es verdad, nosotros no vamos a dar nada. Y para obtener ese 18 o 20% que le falta del Donbass, va a tener que invertir 1 millón más de muertos a Putin, que es lo que le ha costado esta invasión que ha hecho, y solamente ha adicionado un 1% de territorio ucraniano. Tenía 19 desde el 14, que atacó Crimea y se anexionó Crimea, más toda esta parte que tenía ocupada con sus efectivos, y lo que ha podido lograr es un 1% adicional. Con todo y eso, con esas pérdidas que le comentaba ayer. Entonces, Trump señaló, dijo, yo cada vez que hablo con él, todo, no pasa nada, lo que sigue bombardeando, sigue haciendo, ¿para qué no vamos a reunir? La canceló. Ahora, de allá empezaron a responder, y ante las sanciones, dicen ya los rusos, Lavrov, Peskov, el del speaker, que eso va a alterar las relaciones. Y ayer habló Putin, que sería un error celebrar una cumbre con Trump sin estar seguro de que habrá resultado. Lavrov decía que había que aplicar lo que se había acordado en Alaska. Entonces no sabemos qué fue lo que ellos hablaron en Alaska, pero ante la realidad de lo que está pasando en el campo de batalla y el apoyo decidido que ha asumido Europa, Trump ha tenido que echar para atrás y estableció las sanciones ayer. Acaba de informarse además, posiblemente, que aparte de las empresas de la India, entre China y la India compran el 85% del petróleo que Rusia exporta a pesar de las sanciones. Los otros son Turquía y algún otro país, y un poco ahí de Eslovaquia y Hungría. Ya India dijo que no lo iba a comprar, y ayer se informó, se van a reunir en ASEAN, en el Asia, allá, por Malasia, Tailandia, Xi Jinping y Donald Trump, que tienen el lío de las tierras raras y las sanciones pendientes, que negociarlas, que no iban a seguir comprando petróleo chino. China Petroleum Company y Sichuan Oil, y hay otras compañías. Pues las grandes compradoras chinas, las grandes refinerías, van a dejar de comprar. Esos son de los para sentarse a negociar. Entonces eso le va a complicar la caja a Rusia para poder seguir financiando esa guerra, porque el dinero que tenía acumulado, preparado para cuando arrancara esta guerra, todo eso estuvo planificado, ya se le ha ido agotando, y hay los 300.000 que le tienen frisados por ahí. Europa está trabajando a ver el mecanismo de cómo con ese dinero colateralizar un financiamiento a Ucrania para su reconstrucción de 140.000. Yo decía dólares ayer, pero son euros, entonces eso es como 150.000 y pico de dólares. Entonces ayer Trump planteó que él no tenía nada que ver con esos armamentos, no le dio los armamentos a Ucrania que pedía, el Tomahawk, un misil de largo alcance, y dijo que él no tenía nada que ver con los ataques que había venido haciendo Ucrania, que atacó una fábrica de municiones, y siempre han sido objetivos estratégicos, con Storm Shadow, que es el misil que es el que le ha donado Inglaterra, que es equivalente al Scalp, que es de Francia, que también le han donado, y junto con unos misiles de diseño ucraniano que se llaman Flamingo FP5, que ha venido atacando la refinería de 38 refinerías,
habían 18 que habían sido atacados, de las cuales habían, la que ya le dije de Ryazan ayer, de 13.5 toneladas de crudo refinado al año, que es la más grande de Rusia, 3 veces de agosto para acá la ha atacado, o sea que esa no ha podido producir y que tiene que importar gasolina. Rusia, de ser un exportador, ha tenido que importar gasolina de Bielorrusia y de China, refinada, porque las refinerías no pueden. Y como no está refinando lo que consume, no le queda para exportar, ha tenido que, ni siquiera su consumo propio, no puede refinar y tiene que vender el crudo a descuento. Y ahora con estas sanciones no va a encontrar compradores porque nadie quiere verse en esas sanciones que está aplicando la Unión Europea y Estados Unidos. Y ayer Putin también habló y amenazó. Obviamente, primero estuvo en un ensayo de un misil balístico con capacidad nuclear y ese tipo de cosas. Todo está en respuesta a lo que Estados Unidos acaba de realizar. Dice que sería un error celebrar una cumbre con Trump sin estar seguro de que habrá resultado. Claro, lo que ellos quieren es la capitulación de Ucrania. Y Trump, que no ha entendido, al final del día parece que se dio cuenta que lo están manipulando desde el principio, que a Putin no le importa terreno, ni el Donbass, ni 1 kilómetro más, ni 1 kilómetro menos, que lo que quiere es un país vasallo, como Bielorrusia, que no es un país, es lo que hay es un gobernador ahí, el Lukashenko ese. Como era antes cuando era la Unión Soviética, y eso no será nunca. Y los ucranianos no lo van a permitir nunca. Entonces, dijo que eso fue a propuesta de Estados Unidos, la reunión de Budapest, y que cómo se iban a reunir sin estar seguros de los resultados esperados. ¿Cuáles resultados esperados? Los que ustedes hablaron en Alaska. Entonces en Alaska sí se pudieron reunir, pero aquí no. Ustedes están viendo la incongruencia. Por eso, eso no es más que reacción a lo que acaba de hacer Estados Unidos. Y dijo la portavoz de Exteriores, dice que ellos no ven una alternativa que no sea alcanzar los objetivos militares establecidos por Rusia, que es ocupar toda Ucrania, lo que ellos fueron a hacer, pero no pudieron. Y tienen 3 años y medio estancados ahí con miles de muertos, millones de muertos. Estatus neutral, no alineado, desarmar a Ucrania para cuando ellos le den la gana, ir a ocuparla completamente. Lo que intentaron hacer hace 2 años, 3 años y medio y se le peló el billete. Y está casi al explotarle la economía con ese racionamiento y no va a poder financiar una economía de guerra que donde Lukoil y Rosneft, que fueron sancionadas ayer, representan aproximadamente el 50% de las exportaciones de petróleo ruso. Y de ahí ellos obtienen para financiar el 40% del presupuesto. Y es una economía de guerra que está con casi un 8-9% del Producto Interno Bruto destinado a producir armamento que no genera ningún beneficio adicional. Son un misil que va y se explota y se quedó. Entonces, no tiene de dónde seguir sacando más y esas sanciones le van a afectar bastante a Rusia. Pero Trump negó haber aprobado que Ucrania utilice misiles de largo alcance, que él no tiene nada que ver con eso, que esos son los aliados que se lo han dado, y que además el armamento él se lo está vendiendo vía la OTAN. Una situación también estratégicamente confusa, pero él lo que no quiere, él quiere presentarse y al final del día siempre venderse como el que está el Nobel de la Paz y no quiere como que pisar ni ofender nunca con el pétalo, ni con el pétalo de una rosa a Mr. Putin. Pero al final del día la situación es muy complicada, no se ha logrado nada, cada vez que hablan, cada vez que intentan, lo que hace Putin es como que lo marea y él se ha dado cuenta. Entonces, pero el decir mismo que él no ha autorizado más que ataques con las armas suplidas, eso muestra hasta una incoherencia. Pues si tú estás tratando de negociar un acuerdo de paz y hay uno que es David y otro que es Goliat, para tú lograr que se equiparen la fuerza, lo que tienes que hacer es que David tenga armamentos equivalentes a Goliat. Y ahí podrás lograrlo. Pero mientras esté de un lado toda la fuerza, los ataques, los bombardeos a las ciudades ucranianas, y Ucrania no pueda bombardear porque es una guerra asimétrica. No puede hacer lo mismo con las ciudades rusas. Primero porque se va a tirar a Occidente en contra. Y segundo porque no tiene las capacidades para hacerlo.
Si tú tienes 200 misiles para lanzármelos a mí y yo nada más tengo 10 misiles, yo los 10 míos los voy a lanzar en donde tengan una mayor rentabilidad, que el costo para ti sea mayor. ¿Y dónde es tu costo mayor? Yo no hago nada lanzando un misil a una residencia, a un cosa de párvulos de niños o a un hospital infantil como hacen los criminales de Putin, sino que yo ataco refinerías, yo ataco fábricas químicas, yo ataco fábricas de municiones, donde realmente te duele y de donde tú financias y donde tú produces los armamentos con los que me atacan. Por eso es asimétrica la guerra. Pero entonces la misma posición de Trump es incoherente. Es incoherente, pero en cuanto a eso, de quererse desligar, porque si tú quieres lograr la paz, lo que tienes que hacer es que arma a Ucrania de una manera que se pueda defender para que entonces haya un equiparamiento y tengan que ponerse de acuerdo. Mientras no sea así, no va a pasar de ahí la situación. Hay en Estados Unidos dos cosas que están teniendo mucha repercusión. Hay cosas extrañas en Estados Unidos. Miren, en una ocasión el FBI investigó a los padres y a universidades porque de manera fraudulenta o con unos acuerdos extraños permitían que hijos de esas personas con cierto nivel a través de becas deportivas entraran a grandes universidades, a Harvard, a Wharton, a Yale, etcétera, etcétera. Y eso se investigó y fueron muchos padres condenados y tuvieron que llegar a acuerdos. O sea que son cosas, tú dices, pero ¿y qué tiene que ver la policía o aquí el DNI o que investiga? Ya el FBI con cosas que son como que privadas, si ellos investigan esas cosas. Y hago ese comentario porque ahora mismo hay un escándalo armado de apuestas ilegales en donde han salido a relucir personalidades del mundo deportivo. Hay más de 30 personas y el FBI dio una rueda de prensa sometidas por este asunto, donde hay hasta un entrenador de un equipo de los Portland Trail Blazers, un jugador, Chauncey Billups, que es entrenador, y un jugador activo, Terry Rozier, que jugó una vez de Boston, me acuerdo yo, por apuestas y juegos ilegales y las familias de la mafia italiana de Nueva York. Entonces hay un lío con eso que está en la prensa sonando bastante en Estados Unidos. Otro tema que está sonando mucho, es la decisión del presidente Donald Trump de desbaratar el ala este de la Casa Blanca, el West Wing, de la parte para construir un salón de bailes y un sinnúmero de cosas ahí, y que él tiene una lista de donantes y que toda esa gente le han dado ese dinero para que él va a poner de lo suyo para hacer eso. Pero esas son las cosas en las que se entretiene el presidente de los Estados Unidos, de las que les gustan, y hay un debate importantísimo con relación a eso. Usted lo mezcla con todas las otras cosas y usted dice, la paz de Gaza ya tiene a J.D. Vance y a Marco Rubio tratando de ver cómo se estabiliza eso y se mantiene, las negociaciones comerciales, los pleitos con Venezuela, los pleitos con Colombia, lo que estamos hablando de la guerra de Ucrania. Entonces son demasiados temas y demasiados los sometimientos que ha hecho a todas las personas que le han enfrentado de una manera u otra. Los pleitos que lleva con la justicia, con los que le fallan en contra, con el Banco Central de los Estados Unidos que quiere imponer sus decisiones a la Federal Reserve, algo que nunca se había visto, ¿verdad? Entonces son tantas cosas al unísono, todas así metidas que tú dices, ¿y esto será casual? Pues no. Según una tesis de un analista hacía tiempo, esa es la teoría de la saturación, que se parece a los ataques en drones que hacen. Tú tienes unos equipos de antiaéreos que controlan para los misiles y eso, entonces tú lo que haces es que le mandas un paquete, vamos a decir 100 drones atacando, en donde hay 10 que llevan municiones, por ejemplo, o 50, y hay 50 que lo que son señuelos. Y al ser tantos, no hay manera de que tú puedas acabarlos con todos. Y en este caso, esa es una estrategia que la está usando Rusia en los ataques que hace a las ciudades ucranianas.
y que en términos de ahora de geoestratégicos y de política interna de los Estados Unidos, hay quienes entienden el cierre del Congreso, el cierre presupuestario, que no se acaban de poner de acuerdo en el Congreso, son miles de cosas más. Hay quienes dicen que todo eso no es más que una estrategia para sacar temas que realmente le duelen, que le afectan en su popularidad, y como tenemos unas elecciones el año que viene, de medio término, en donde se cambian muchos senadores y diputados, van a tener que competir por sus posiciones, que todo eso no es más que una cierta estrategia de saturación para los temas que son negativos, desviarlos. Sin embargo, a pesar de eso, según las últimas encuestas, la popularidad del presidente y la aprobación de su desempeño es alrededor de un 37%, mientras que la desaprobación ronda el 61%. Y veía otra encuesta además en donde un analista decía que, por ejemplo, en las elecciones en el 20 pasadas de medio término, el margen en donde habían ganado los demócratas era el neto, la relación neta era de 1% positivo, y que en esta ocasión alrededor de 7%. Que eso se refleje realmente en un cataclismo electoral a la hora de las elecciones de la Cámara, por lo menos de representantes, eso está por verse. Pero las tendencias, lo que se está viendo en cierta medida, va por ahí. Y por eso es que analistas estiman que lo que hay en todas esas cosas juntas que yo les menciono ahora mismo, no es más que esa estrategia de saturación para sacar temas, por ejemplo, tan odiados por el presidente Trump, porque su boca es la misma que lo complica, porque él fue de los que prometía dar a conocer el expediente de Epstein, en donde los mismos republicanos presionan para que se dé a conocer, y en donde en Inglaterra ahora acaba de salir el liazo con el príncipe Andrés, que tuvo hasta que renunciar a todos sus derechos de la realeza. Entonces, no sé, estos son temas que uno le da seguimiento porque nos apasionan y tienen que ver con nosotros. En cierta medida tienen que ver con nosotros. Vamos a la pausa, señores. Estamos en Economía y Mercado. Venimos en breve.